La pandemia que estamos viviendo el día de hoy no es algo nuevo para el mundo. Buen día a todos, les habla MVS. En este podcast hablaremos sobre las 5 pandemias más letales del mundo. Pero para empezar, ¿qué es una pandemia? Se denomina pandemia a la enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Ya conociendo esto, empecemos con una de las más letales, la cual es el sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se establezca su uso, cada 2 a 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes al año. El sarampión es causada por un virus de la familia Paramyxovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales. Se calcula que en el 2017 murieron 110.000 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años, a pesar de existir vacunas seguras y eficaces. Número 2. Otra de las pandemias más grandes del mundo fue la viruela. ¿Qué es la viruela? Fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte. En sí se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. Esta enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En Europa del siglo XVIII morían 400.000 personas al año y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. Se estima que en el siglo XX la viruela mató hasta 300 millones de personas y a 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. La viruela se llegó a erradicar totalmente en el año 1980 para nuestro bien. Número 3. La gripe española. Mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia, que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos el 4 de marzo de 1918. Número 4. La peste negra, o más conocida como peste bubónica, se refiere a la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Europa en el siglo XVI. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero aproximadamente fueron 25 millones de muertos. Su contagio era provocado por pulgas de las ratas cuando dicha pulga picaba a una persona, o ésta sufría algún corte en la piel de materiales contaminados. Para evitar el contagio era necesario usar mascarilla, como actualmente lo hacemos con la pandemia del coronavirus. Demoró mucho, pero sí se logró encontrar la vacuna. Y por último, número 5. El SIDA fue reconocido por primera vez el 5 de junio del año 1981. El VIH es un virus que debilita el sistema inmunitario, destruyendo determinadas células del cuerpo que actúan frente a enfermedades comunes. Cuando el VIH daña el sistema inmunitario, es más fácil que te enfermes de gravedad e incluso mueras a causa de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. El SIDA se ha convertido en la gran pandemia del siglo XXI, pues ha matado a más de 35 millones de personas, cerca del 50% de la población global que vive con VIH recibe tratamiento antirretroviral.
No hay una vacuna para hacerle frente y los tratamientos han mejorado mucho, pero sigue matando. Les damos gracias a todos por su atención. Hasta la próxima. Se despide el grupo MVS.